Listo, entonces les presento acá a continuación una representación diédrica en sistema americano y una perspectiva isométrica de la siguiente figurita. A la figura que tenemos acá, yo ya la he elaborado previamente, es una figura con un cilindro central y un agujero. Voy a apagar un segundo las líneas ocultas para tener una mejor idea de lo que es esta piecita, ¿no es cierto? Entonces, más o menos es una pieza así. Y le vamos nosotros a elaborar unos cortes y unas secciones para ver el interior de esta pieza, para poder tener un discernimiento mejor de cómo es la pieza. Si yo enciendo las líneas ocultas, por supuesto que entiendo un poco más cómo está elaborada la misma, pero existen zonas como aquí, en esta parte de aquí, ¿no es cierto?, donde aparecen muchísimas uniones de aristas, muchísimos elementos, y un poco puede marear a la vista lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Podrían generarse posibles malinterpretaciones de cómo esta pieza está constituida. Por otro lado también, vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio rápido de acotación y también veremos si es que es factible con las tres vistas principales que tenemos en nuestra representación diédrica, acotar absolutamente todo lo de la figura sin interrumpir o sin incurrir en errores a la norma de acotación. Entonces, empecemos por eso. Como habíamos dicho en la clase anterior, es conveniente generarse una capa que esté diseñada para las cotas, ¿no es cierto? Entonces, vamos nosotros a poner acá una capa que se denomine cot, ¿cierto? Va a ser una capa de acotación. Vamos a utilizar para la acotación, utilicemos este color rosa, ¿no es cierto? Entre rosa y morado. Línea continua con grosor de 0,20, podría ser el máximo grosor que tengo una línea de cota. Yo le voy a poner de 0,13, ¿está bien? Y listo, está creada la capa para las cotas y inmediatamente voy a pasar a realizar una modificación. La clase anterior hicimos una creación de un estilo de acotación. Hoy solamente voy a generar una modificación del estilo de cota ISO. Entonces, a ver, vamos viendo este procedimiento nuevamente. En esta sección de aquí, damos clic en anotación. A ver, perdón, pensé que no se estaba compartiendo la pantalla. Damos clic en anotación, clic en esta parte donde están estilos de cota y inmediatamente otro clic en administrar estilos de cota, ¿no es cierto? El que vamos a administrar en este caso directamente va a ser el ISO 25, que ya está marcado en pantalla, y damos un clic en modificar, ¿no es cierto? No le voy a hacer cambios muy rimbombantes a este estilo de acotación. Lo único que le voy a pedir es que las líneas de cota obedezcan a una capa, el tipo de línea obedezca a una capa, el grosor de línea obedezca a una capa. Y todos sabemos que la capa que vamos a usar va a ser la que acabamos de crear sobre cotas. Lo mismo para las líneas de referencia, para los tipos de líneas de referencia 1 y 2, y el grosor de línea también que sea por capa. Es decir, si ustedes se fijan, todas las opciones han sido modificadas para que ahora obedezcan a la capa. Los símbolos y flechas, esta vez no los voy a cambiar, voy a dejar cerrados rellenos, ¿no es cierto? Tamaños, desfases, todo eso lo voy a dejar igual. El texto, esto sí lo voy a cambiar, lo voy a dejar en un texto anotativo, ¿no es cierto? El color del texto va a ser igual obediente a la capa, no va a tener color de relleno y a ver, estamos con altura de texto 6.5. Me parece que es un tamaño bastante grande para la acotación. Le vamos a reducir un poquito, vamos a dejarle en 4. Bajémosle a 4 el tamaño del texto. Estas ubicaciones las vamos a dejar tal cual y la alineación del texto le vamos a dejar con un estándar ISO. ¿Está bien? Finalmente, en ajustes dejo todo igual y me fijo que en las unidades principales no esté afectado el factor de escala, ya que esta serie de representaciones han sido construidas en escala 1:1. La clase siguiente vamos a dejar un pequeño espacio para hablar de la modificación del factor de escala en acotación
a medida que se trabaja las piezas también a escala. Entonces, listo. Está todas las modificaciones hechas, ponemos aceptar y ponemos cerrar. Vamos a proceder a acotar. Siempre es preferible empezar la acotación por nuestra vista de alzado, ¿no es cierto? Que sería esta de aquí. Entonces, ¿qué podemos acotar aquí? Recuerden que uno de los criterios de acotación es ejecutar las cotas en la vista donde sean más expresivas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Voy a escoger la capa de cotas y voy a proceder a acotar. Es importante que esté escogida la capa de cotas, porque si, por ejemplo, está activada la capa de líneas ocultas, la acotación se va a generar con los criterios de las líneas ocultas. Entonces, escogemos la capa de cotas y empezamos. Vamos a ver las cotas lineales, ¿no es cierto? Entonces, por ahí podríamos empezar la acotación con este ancho parcial, ¿no es cierto? Que ha sido de 88. Como quien vamos acordándonos un poquito, voy a generar la acotación de las alturas, de estas dos alturas, voy a realizar una acotación con la misma línea base, ¿está bien? Entonces, para acotar con la misma línea base, voy a proceder por acá, vengo a anotar, ¿no es cierto? Voy a realizar una cota primero, que va a ser esta de aquí, esta altura parcial, y apenas termino esa, vengo a la parte de acá donde está continuar, doy un clic abajo y pongo línea base, y automáticamente me permite hacer la siguiente cota. Entonces voy a poner esta aquí, ¿no es cierto? Y como ya no necesito mantener la línea base, doy escape. Ahora estas están muy pegadas la una de la otra, simplemente le separo un poquito más. Fíjense, entonces estamos utilizando la misma línea base para esas dos cotas. También voy a aprovechar el alzado para, veamos, ¿qué más podríamos acotar en el alzado? Pienso yo que voy a quedarme con eso. Podría, lógicamente, acotar muchas cosas más aquí, pero voy a quedarme solamente con eso. La idea es ser contundente en esto de expresar las cotas en la vista donde sean más expresivas. A continuación, en el perfil, aquí voy a acotar la profundidad total del elemento y también voy a hacer uso de esta para acotar el alto total, la altura total de la figurita, ¿no es cierto? Entonces, ahí están sacadas estas cotas. Muy bien. Creo que en esta solo voy a acotar esto de aquí. Y finalmente veamos, pienso que podríamos, a ver, vamos también a acotar, creo que no estaría mal si aquí también ejecutamos una línea base y ejecutamos esta cota de aquí, ¿no es cierto? Como esta se quedó ahí, le vamos más bien a ingresar más hacia acá. Listo, tenemos esas dos alturas parciales. Si ustedes se dan cuenta, no estamos repitiendo cotas. Acá tenemos estas alturas parciales, acá tenemos la altura total. Este está por demás. Está por demás porque si todo mide 50 y hasta aquí mide 30, ¿no es cierto? Es evidente que esta parte sobresaliente de acá mide 20. Entonces, esto no es necesario, es totalmente deducible esa información. Pero bueno, ya nos vamos dando cuenta de eso. Ahora bien, en la planta la voy a utilizar para, voy a hacer aquí igual como aquí nos acordamos, aquí voy a hacer una acotación en serie. Entonces, primero voy a acotar de aquí a acá, ¿no es cierto? E inmediatamente un clic aquí y digo continuar. Ahora vamos a acotar esto por acá y ahora vamos a acotar esto por acá. Listo. Entonces, ya podríamos deducir el ancho total. Tenemos este ancho parcial, tenemos todas las medidas ahí. Vamos a continuación a el tema de los agujeritos, ¿no es cierto? Bueno, no son todos agujeros, pero podríamos aquí acotar los radios de estas circunferencias
A ver, para no cargar mucho esto, podríamos acotar solamente este de aquí y este de acá, el interno, ¿no es cierto? Así. Y como les decía, para no amontonar mucho, podríamos nuevamente con una cota lineal por acá acotar el diámetro del cilindro mayor, ¿no es cierto? Muy bien. Y nos falta también, aquí tenemos otro radio que podríamos acotarlo, ¿no es cierto? Este de aquí, pienso que se ve mejor. eh, a ver, no me gusta cómo queda esa cota ahí. Ahí se ve perfecto. Muy bien. Si no acoto el del otro lado, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que automáticamente se interpreta que el otro lado debe ser similar, ¿no es cierto? Y bueno, quiero que analicen la acotación que hemos hecho y me digan si es que dentro de el respeto a las normas de acotación, ustedes acotarían algo más o falta algo más por acotar. Vamos a tratar de revisar si es que no son cotas que a lo mejor sí puedan ser deducidas o si verdaderamente nos falta una cota, que sí faltan muchas cotas, lógicamente, pero vamos a ver si dentro de lo que obedece respetar el criterio de acotación, nos faltaría alguna. ¿Qué me pueden decir? En la figura de la derecha también los otros lados y en la parte superior, las líneas que se extienden. En la figura de la derecha, a ver, en el perfil, en esta, No, en el centro, las dos líneas blancas que serían el cilindro, si se puede visualizar ahí. claro, a ver, el cilindro, vamos medio asociándole por acá. Este cilindro de aquí, ¿no es cierto? Todo este cilindro grande de aquí, de alguna manera está acotado aquí con los 40, ¿no es cierto? Estos interiores también están acotados. Yo la verdad, así a primera vista no veo otra cota faltante. Acá en el perfil ya tenemos algunas alturas parciales y tenemos la altura total, por lo tanto poner cualquier otra cota sería redundar. Anchos totales y parciales, bueno, aquí tenemos un ancho parcial de 80, pero aquí tenemos también los parciales 30, 68 y 30, por lo tanto podemos deducir el ancho total. La altura total está. Pienso que ya no hay nada más se puede acotar. El resto son deducibles, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, aquí, si esto mide 30 y el espesor de esta placa mide 10, bueno, pues entiendo que los espesores son 10, 10, 10, 10 y 10, ¿no es cierto? Porque no existe ninguna otra cota que un poco repercuta con esta información. Entonces, a mi manera de ver, pienso que estamos ya con todo, ¿no es cierto? A ver, aquí estoy viendo que hay un error. Voy a quitar para que no nos confunda. Estas líneas no deberían ir ahí. Eso está mal. Esto es así nada más. Sí, sí. Esto es así. Listo. No sé si Raúl, John, por ahí, Paola, alguna aclaración o algún comentario respecto a la acotación que hemos hecho. No, profe, Sí, bueno, sí, bien. Ya, muy bien. John, de repente alguna cosa que nos desee compartir. sí, buenas tardes, profe, compañeros. Disculpe, tal vez se faltaría una cota ahí en la profundidad del agujero de radio 10. La profundidad. A ver. Sí, porque parece como un tipo tornillo perno, no sé. Ya. Perfecto, ya sé a qué se refiere.
Listo, John. Claro, esa es una de las cotas que nos faltan. Lo que John se está refiriendo, o de lo que yo entiendo que se está refiriendo es, ¿cuánto es esta altura de aquí? Pero para hacer esa cota, ya infringimos normas de acotación, porque primero estamos acotando una línea no visible. El criterio de acotación nos dice en la vista donde sea más expresiva y visible los elementos que estamos acotando. Aquí estamos acotando algo que no vemos, porque si honestamente nosotros pensáramos en esta figurita, ¿no es cierto? Y le veríamos sin las líneas ocultas, ¿no es cierto? Ahí no aparece ese agujero. Y la realidad es que si yo me situara frente con frente a la pieza, yo no veo el agujero siquiera, ¿no es cierto? Yo solo vería el cilindro. Entonces, ya estaríamos infringiendo una norma de acotación. Aparte que tendría que yo incluirme o incluir mis líneas de cota dentro de la figura, o sea, mis líneas de cota invadirían la figura y también esa es una falta a los criterios de acotación. Entonces, sí, John, es verdad, esa cota nos está faltando, pero no me da la norma para acotarla en la vista de alzado. Situación similar ocurre en la vista de perfil, ¿no es cierto? Y lo que sí podría aprovechar más bien, y aquí acabo de darme cuenta que sí nos falta una cota, yo podría acotar profundidades parciales en estas muescas redondas que tenemos a ambos lados, porque yo no sé si esto está justo en la mitad o un poquito más hacia arriba o un poquito más hacia abajo. Entonces, puedo aclarar muy fácilmente eso mediante una cota que vaya desde el centro, ¿no es cierto? ¿Puedo acotar un centro? Claro que puedo acotar un centro, ¿no es cierto? Hasta acá. Listo, entonces esto ha estado a 30. Como la profundidad total es 60, bueno, ahora ya sé que esto está justo en la mitad. Fíjense que sí nos faltaba esa pequeña cota ahí. Bueno, está acotado todo. Muy bien. Vamos ahora a analizar lo siguiente. Yo, en realidad, como decía yo, necesito expresar ciertas cotas en cuanto a esta profundidad de aquí. ¿Qué medida tiene en cambio lo restante? Bueno, si deduzco la una, puede automáticamente establecer la otra. Y de esa manera saber cómo está constituida esa parte interior que no la puedo acotar sin infringir necesariamente la norma. Entonces vamos ahí a aplicar un corte. Vamos primero que nada a ubicar por dónde iría ese corte. Entonces voy a hacer a continuación un grafiquito, por así decir, que lo vamos a hacer y lo vamos a borrar inmediatamente, solamente nos va a permitir tener una noción de por dónde estaría hecho el corte. Entonces, voy a utilizar mi línea auxiliar y vamos a continuación a trazar lo siguiente. Yo vengo por acá, entonces veamos, desde aquí voy a bajar, a ver, aquí tengo 10, 20, 30, voy a bajar 30, ¿no es cierto? Y por el otro lado voy a subir 20, ¿no es cierto? 20. Muy bien. Y ahora voy a venir en esta dirección. Me parece que esto es 30 y 30, 60 y 68, 128. Acá voy a subir 50 y me voy a conectar por acá. ¿Cierto? Entonces, vamos a continuación a apagar las líneas principales y las líneas ocultas. Y le voy a dar, aquí tenemos esta herramientita que luego le vamos a utilizar también para expresar los cortes, que se llama sombreado. Voy a hacer un degradado en primera instancia. Para hacer un degradado, ¿no es cierto? Yo simplemente utilizo la herramienta que se llama sombreado y busco cuál es el degradado que le quiero dar. Entonces, aquí hay varias opciones de dos colores, ¿no es cierto? Una esfera, una línea curva. Voy a escoger cualquiera de estas, pero
para justamente mostrar lo que queremos, voy a escoger los dos colores amarillos y me voy a ubicar aquí, ¿no es cierto? Creo que el amarillo no es el color más idóneo para hacer esto. Mejor hagámoslo con un color medio más transparentoso. Listo. Cerrar. Esto que estoy haciendo, ojo, no necesariamente tiene que estar en nuestra mente cómo hacerlo, sino la idea es que ustedes puedan medio entender por dónde pasaría un plano cortando a la figura, ¿no es cierto? A ver, la verdad opino que con este degradado no se nos aclaró mucho. Pienso que incluso ahí se ve un poquito mejor. Démosle un sombreado como tal. A ver, vamos a elegir un sombreado como tal que nos permita entender esto. Lo que pasa es que ahí tendríamos que pintar todas las zonas, pero no importa. Vamos haciéndolo por unos instantes. Demorémonos nomás haciendo esto. Solo para que se entienda por dónde está pasando el plano que recortaría a esta figura, ¿no es cierto? Hay varias superficies internas por donde se lo haría, entonces por eso es que toma un poquito de tiempo a hacerla. En algunas incluso ni siquiera me reconoce, pero bueno. Bueno, más o menos. Así sería esto, ¿no es cierto? Por acá también. Hay ciertas líneas que aparentemente se salen de nuestra gráfica. En fin, para no darle más vueltas al asunto. Por ahí iría un plano de corte que dividiría a esta figura en dos figuras totalmente iguales, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Si este va a ser un plano de corte que me va a ayudar a seccionar la pieza a lo ancho, justo en dos, bueno, pues yo puedo expresar ese corte en mis vistas que tengo por acá. Yo pudiera expresarla o en mi, a ver, salgamos de la herramienta de sombreado, yo pudiera expresarla o en mi vista de planta, o también pudiera hacer uso de mi vista de perfil para realizar ese corte, ¿no es cierto? Como en la planta tenemos algunas cotas, para no hacerle más confusa esa vista, voy a hacer uso de mi vista de perfil. Entonces, aquí yo he trazado esta línea de eje, ¿no es cierto? Que es justamente para expresar que al interior todos estos contornos que están en amarillo y también el contorno superior es cilíndrico. Pero, dado que vamos a necesitar hacer un corte, puedo tranquilamente a esta línea de eje, cuya capa era la 1C, le voy a reconvertir a ver, mil disculpas. Voy a borrar esta de aquí y con la capa de cotas voy a venir a anotar, ¿no es cierto? Y voy a pedirle que me haga una línea de centro, ¿no es cierto? Marco línea de centro y que lo haga entre esta y esta. Entonces me elabora esta línea de centro, ¿no es cierto? Y esta línea de centro yo sí le puedo estirar mucho más. Digamos que la estiro hasta aquí y hasta acá. Ahorita no le estoy dando medidas, ¿no es cierto? Y luego, estando ya ahí, yo puedo volver al inicio, puedo escoger línea y puedo decir que lo que yo quiero ver es todo lo que está, a ver, aquí pongámosle de medida al azar 4 y también hagámoslo por acá 4, ¿no es cierto? Muy bien. Y yo quiero expresar ahí ese corte. Entonces, cuando yo divida a la pieza, voy a coger la parte de la izquierda y voy a revisarla, la voy a proyectar otra vez. Es necesario designar el corte, recuerden eso. Entonces, bueno, voy a venir a texto, ¿no es cierto? Ahorita estoy con un texto, vamos a ver, anotación, texto estándar, ¿no es cierto? Ya.
Voy a escoger un texto anotativo que me va a permitir modificarlo según la cota. Y simplemente aquí hago un cuadro de texto y le digo al AutoCAD que ahí está el corte A, ¿no es cierto? Y de esto puedo copiarlo por acá. Entonces, listo. Yo he puesto ahí esa designación A. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer un corte y si me fijo en las líneas, si quieren ser más decorativos, a esta línea le pueden hacer como una tipo flechita, ¿no es cierto? En este caso yo solamente les dejaba expresado con líneas y voy a tener que representar el corte AA. El corte AA no necesariamente tiene que estar alineado con la vista donde yo hago el corte, no necesariamente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tranquilamente puedo, ¿no es cierto?, venir y elaborar el corte aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerlo. Siempre para hacer un corte es necesario colocarle un título aparte. Entonces vamos a poner por aquí, ¿no es cierto?, que acá vamos a realizar justamente el corte A. En esta parte de aquí vamos a ejecutar ese corte. Y bueno, nos toca construir la proyección del corte. Vamos a hacerlo. Entonces, básicamente voy a tener nuevamente una vista de alzado, pero ya seccionada. Entonces, un poco para, como les decía, no es necesario conservar la concordancia, pero hagámoslo para trabajar más organizado. Vamos a desplazarnos hasta acá, 150 unidades, y vamos a partir desde aquí. Entonces, ponemos la capa 1A, que es nuestra capa principal, e iniciamos. Tenemos 10, ¿no es cierto? 10, me parece que de ahí ingresamos 20, bajamos otros 20, 88, o les tengo una mejor idea para hacer las cosas un poquito más ágiles. Como es básicamente, les decía, una misma vista de alzado, copiemos la vista de alzado, ¿no es cierto? A ver, necesito todos estos contornos, todos estos de aquí. Luego iré viendo qué modifico y qué conservo. Las ventajas del AutoCAD, como siempre digo, me agilitan muchísimo tiempo de trabajo. Y listo, le voy a coger de aquí hasta acá. Y le voy a borrar esto de aquí. Ahora yo tengo que imaginarme que aquí pasó una especie de cuchilla, ¿no es cierto? Y dividió la pieza justo en la mitad. Si dividió la pieza justo en la mitad, cortó todas estas zonas menos los agujeros del centro, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que yo, esta parte de aquí, vamos a coger y vamos también a copiar esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de acá. Y les vamos a copiar desde este punto medio hasta este punto medio de acá. Pero, a ver, aquí yo ya tendría lo siguiente. Que esta y estas dos a cada lado ya no son líneas ocultas, sino al estar ya recortada la pieza pasan a ser líneas principales. ¿Correcto? Luego, esta parte del contorno ya no va. Esto ya no va, esto se vería así. Y pienso que estamos bien, ¿no es cierto? Esto sería lo que yo vería ahora en mi corte. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, aquí siempre hay esta capa 0, ¿cierto? Yo podría crearme otra capa más, pero hay esta capa 0, que si vamos a ver las características, es una capa que siempre está creada por defecto. Como ustedes pueden ver aquí, es el grosor es por defecto y es en línea continua. Entonces, podríamos hacer uso de esa capa 0
Y vamos a expresar todos los contornos que han sido recortados. A ver, una cosa, como aquí estoy viendo en realidad el agujero, también va a suceder lo siguiente. Yo no voy a ver ni esto de aquí, ni esto de aquí, ni esto de acá, me parece. Ah, pero veo, no. A ver, eso no, eso está bien porque yo veo la parte del fondo de esos agujeros. Muy bien. Listo. Y voy a indicarle a la persona que visualiza dónde la pieza ha sido cortada. Entonces, aquí escogemos nuevamente la opción sombreado. A ver, ahorita está, cerremos esto, veamos que escojamos la opción correcta, sombreado. Y recuerden ustedes que el patrón de sombreado que necesitamos para los cortes pueden ser estos de aquí. Este JISLC20 es el más común, ¿no es cierto? Aunque tiene mucha separación. Busquemos uno más cercano. Veamos. Quizás este JIS Wood. Bueno, este está bastante bien para nuestros fines. Este está muy exagerado. JISLC08. No, estos tienen ya mucha separación. Estamos tratando de buscar uno que se acomode de mejor forma a los criterios de corte, justamente. A ver, aquí tenemos los ANSI. El ANSI 31. Este está perfecto. Muy bien. Entonces, todos estos lugares, yo solamente escojo la opción y doy un clic al interior de contornos cerrados y automáticamente se pinta, digamos así, el sombreado a la figura, ¿no es cierto? Entonces, listo. Ya ha quedado formado esto de acá. Aquí unas leves modificaciones. Esta parte de acá, a ver, esta parte de aquí, dejemos que procese un poquito AutoCAD. Estos contornos ya no irían porque es una sola pieza maciza que queda recortada y al interior serían una sola piecita, ¿no es cierto? Y esto también se va. Entonces esto quedaría así. Esa sería la vista del corte AA. Es decir, si es que tuviéramos este plano recortando la pieza, veríamos esto de aquí. ¿Qué me permite este corte? Al ser ya un corte, al ser ya una vista, ¿cómo lo diríamos? Una vista de corte AA, me sirve para poder realizar acotación que ya no tiene que obedecer tal cual a la norma. Entonces, aquí yo sí puedo ya coger y decir, bueno, esto de aquí mide 5, ¿no es cierto? Ya lo puedo hacer. Y básicamente, aquí, aparte de haber aclarado cuál es la profundidad inicial de ese agujero, esto, ojo, si todo esto mide 5 y la altura total era de 50, pues ya entiendo que de aquí a acá es 45. Pero aparte, visualizando la figura del corte, entiendo que este agujero ha sido pasante por toda la pieza, no solamente hasta esta placa que terminaba por acá. Entonces, básicamente he logrado que esta vista, vamos a quitar ahora sí, apagar la vista auxiliar, que esta vista de perspectiva, que si bien me muestran los rasgos tridimensionales de esta pieza, pero que un poco me confunden con el alto grado de líneas ocultas, yo a través de este corte he aclarado que el agujero este central, cuya profundidad es a 5 milímetros del borde superior, es totalmente pasante. ¿Correcto? Y me queda un plano mucho más completo. Ahora sí, todo acotado y sin la necesidad de hacer nada más. A ver, aquí hay algo más que está
Mal. ¿Quién logra identificar qué más está mal por acá? En el corte nos tenemos que hacer una pequeña modificación. Voy a prender nuevamente la línea auxiliar para que vean este plano por donde pasaba. Contrástenlo con el corte que está expresado en la vista de perfil y díganme qué error hay en el corte que hemos elaborado. ¿Quién se anima a comentar? No sé, Boris, tal vez Dos. sea solo la mitad del corte. En el corte A, solo la mitad. Está hecho por la mitad. De hecho, lo que estamos viendo aquí es la mitad de la figura. Esto tranquilamente podríamos decir, si nos basamos en el perfil, Raúl, este sería la mitad izquierda, vista de frente, ¿no es cierto? ¿Qué consideran ustedes? Tal vez, profe, serían los agujeros a los lados de las piezas de la pieza. Exactamente, John. Muy bien. Estamos también cortando por la mitad y esas muescas circulares no se deberían ver así. Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a trazar, vamos a escoger nuestra capa principal y para hacerlo de manera ágil, voy simplemente a proyectar esta línea hasta acá abajo, ¿cierto? Así. ¿Ya? Ahora le voy a contraer hasta que se forme aquí el cruce, ¿no es cierto? He generado esa línea de ahí, ¿correcto? Ya. Y esta de acá, veamos si todo mide 128. Esto mide 10 y esto mide 10. A 108 tuviera que hacer una copia. Entonces voy a copiar esta misma línea de aquí. Desde aquí, 108 unidades hacia acá. Así. Y ahora voy a tener que rehacer mi sombreado, ¿no es cierto? A ver. Es decir, esta parte de aquí ya no iría sombreada. ¿Correcto? Entonces, quiero eliminar el sombreado de aquí. A ver, estaba escogido todo el objeto. Mejor lo voy a borrar a todo y lo voy a volver a hacer. Pido sombrear y ahora esta parte, a ver, pero no con esta capa. Vamos a ver. Salgamos un ratito de acá. Regresemos a la capa 0. Y ahora sí hagamos. Esta parte de aquí estaba bien y esta parte de aquí estaba bien. Pero las semicircunferencias de esas ranuras o de esas muescas circulares tuvieran que ser visibles ahora, tal cual lo vemos en pantalla, ¿no es cierto? Yo acá en la vista de alzado les expresé incluso con una pequeña línea de eje desfasada un poquito del centro. No es necesario que vayan ahí. Yo las he puesto por hacerla más visible a la figura, pero esta es la verdadera vista del corte. Fíjense que, a ver, si yo vengo para acá, imagínense que todo lo que está desde este plano sombreado con color cardenillo hacia atrás es lo que yo estoy viendo. Entonces, lógicamente que yo veo esto y veo esto hasta la mitad, ¿verdad? Entonces, por eso es que eliminé el sombreado de los extremos y he puesto estas líneas. Ahora sí estamos muy bien. Y ahora sí podríamos decir que tenemos un verdadero corte de esto. Cuéntenme, muchachos, compañeros, ¿se entiende esta parte de aquí? ¿Se entiende la lógica y las posibilidades que nos brinda ejecutar cortes? ¿Qué opina usted, Gaby? Bueno, Estoy con un poquito de problemas en net. ya, listo. Bueno, no se preocupe, Gaby. En todo caso, lo que espero es que se entienda esto de aquí, cómo se lo ha elaborado. Entonces, esta es una herramientita que de aquí en adelante la vamos a utilizar siempre que no tengamos
elementos que acotar o siempre que tengamos elementos internos difíciles de visualizar en nuestras figuras. Ustedes me van a decir, ¿y cómo discernir si son difíciles o no? Porque, por ejemplo, yo que lo creé, yo que hice la pieza, entiendo perfectamente lo que es. Aquí, claro, el análisis es un poquito subjetivo. Yo necesito pensar que la persona que va a interpretar mis planos puede tener muchísimos problemas en la apreciación y en la visualización y en el entendimiento de esta piecita. Entonces, para mejor hacer, le puedo ayudar, le puedo brindar un plano de corte, ¿no es cierto? Una proyección de un corte realizado en cualquiera de las vistas. Si tiene que ser uno, pues uno. Si creen conveniente hacer un segundo corte, hacemos un segundo corte y así le permitimos a la persona que visualice esto un mejor grado de comprensión de la figura. Para mi manera de ver, con un corte suficiente, ¿no es cierto? No hace falta a esta pieza, sobre todo, ejecutarle ningún coste adicional para poderle entender mejor. Entonces, vamos, habiendo exhibido esto, a definir ahora sí cuál es el proyecto final para nuestra materia. El día de hoy, posterior a la finalización de esta clase, la misma que estaremos subiendo inmediatamente, les vamos a colocar en el Classroom, en el apartado donde colgamos normalmente los archivos, vamos a ubicar, bueno, no les podría asegurar al 100% que sea hoy, pero máximo hasta el día domingo, vamos a colocar ahí una presentación de PowerPoint, un PDF, un archivo de Word, en donde se les designe a ustedes una distinta figurita, una pieza, a la cual le van a tener que hacer ahora sí un trabajo completo de representación. Es decir, a esa figurita le van a obtener las representaciones diédricas, a esa figurita le van a elaborar una perspectiva y le van a tratar de ejecutar uno o dos cortes según la necesidad para poder acotar todos los elementos de la pieza. Le van a tener lógicamente que acotar también. Para eso vamos a tener que implementar lo visto en estas últimas semanas de clases, que ha sido acotación y cortes. Y para el día del examen o una fecha dentro de la semana de exámenes, el requerimiento va a ser que ustedes envíen un archivo como este, ¿no es cierto? Donde tengamos una representación diédrica, una perspectiva y cortes que aclaren la figura y nos permitan acotar al 100% la figura misma, ¿no es cierto? Entonces, algo así como lo que tenemos en pantalla, van a tener que enviarlo ustedes como examen final. Vamos a tener que respetar, lógicamente, temas de normativa, como son grosores de línea, como son la utilización de las líneas ocultas, de ser necesario y pertinente las líneas de eje, que las líneas de corte posean, perdón, que aparezca el corte con una línea de corte, que aparezca la proyección del corte con el degradado o el sombreado, ¿no es cierto? Que indica el patrón de por dónde ha sido cortada la figura. O sea, en resumen, vamos a elaborar el plano completo de una pieza. Lógicamente, esta pieza va a ser un poquito más compleja. Si yo les mando piezas muy elementales, el mismo corte va a quedar ya una exageración, ¿no es cierto? Pero si mandamos piecitas un poquito más complejas, va a haber la necesidad de hacer uso de cortes para poderlas representar y que sean comprensibles. Entonces, ese va a ser su trabajo durante toda la próxima semana y durante la semana de exámenes. Yo buscaré una fecha ya cercana al cierre de la semana de exámenes para poner como fecha tope de entrega de este proyecto final. ¿Correcto? No sé si antes de darles otra información que tengo, ha quedado claro el tema del proyecto final y ha quedado claro lo de la clase de hoy. Les consulto a los compañeros que están conectados ahora. Sí, está claro. Ya, muy bien, Raúl, qué bueno que se lo haya entendido de esa forma. De todas maneras, tenemos también la posibilidad
de consultar en cualquier momento. Pueden hacerlo a mi mail o cualquier otro método. Y también tenemos las clases de la próxima semana, ¿no es cierto? Tanto la del jueves como la del viernes, las mismas que si bien no vamos a estar viendo temáticas nuevas, las vamos a utilizar para a lo mejor hacer prácticas parecidas a las que acabamos de hacer ahora. Y también ir haciendo una revisión de sus avances en cuanto a este proyecto final. Hay que recordar que las figuritas que ustedes van a tener que revisar o realizar estarán disponibles para ustedes. Ojalá no les quiero ofrecer la misma noche de hoy, pero muy probablemente sí, ya estén disponibles en el Classroom y eso quiere decir que ustedes pueden aprovechar desde el fin de semana que tenemos hasta el día de la entrega para ya empezar a realizar. Este es un trabajo que les recomiendo no hacerlo de buenas a primeras, sino paulatinamente que lo vayan desarrollando para que ya puedan ir planificando bien cómo va a quedar, ¿no es cierto? Cómo lo van a presentar. Fuera de eso, otra información que voy a estar subiendo en el Classroom es un Excel actualizado con sus notas a la fecha. Les sugiero enfáticamente que revisen ese Excel para que un poco puedan ver cómo están marcados sus rendimientos y que se fijen qué tareas no han sido entregadas por alguno de ustedes hasta la fecha para que se dediquen y las hagan. Yo voy a dar como fecha máxima el jueves de la próxima semana. Estamos hablando del jueves 24 para que se igualen en tareas que no las hayan podido cumplir. Si es que alguien no pudo realizar la última prueba que hicimos sobre perspectivas y cuyas notas ya van a poder revisar ahora en este Excel que voy a subir, les recomiendo que por favor se pongan en contacto conmigo a ver cuándo podríamos ejecutar esa prueba, porque son a la larga 15 puntos que pueden jugar un rol protagónico en su rendimiento final. Me parece que son un par de o 3 personas que no ejecutaron esa prueba. Y ahí van a poder visualizar qué deber les está faltando para que si lo tienen hecho, me lo envíen y si no lo han podido hacer todavía, bueno, pues nos pongamos manos a la obra y lo entreguemos lo antes posible. Tratar de llegar a esa semana de exámenes con los 70 puntos entregados, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el trabajo que tenemos planificado de aquí en adelante. Si para la próxima semana alguien logra coordinarse y realizar todo el trabajo en buena hora, porque eso nos va a dar la posibilidad de que a lo mejor nos presente su trabajo, nos le podamos dar ciertas retroalimentaciones, ciertas recomendaciones, y de esa forma pues obtenga una nota de examen final muy, muy buena. No sé si estamos de acuerdo, hay alguna sugerencia o algo que necesiten consultar o preguntar. Estamos todo oídos. Sí, profe, por mi parte sí está bien. Chévere, John. No sé si por ahí las compañeras, está todo claro. Profe, una pregunta. ¿Hasta cuándo dijo el trabajo? Es que se está cortando mi internet. No se preocupe, Pau. Mire, este trabajo que hemos designado desde el día de hoy, básicamente es su examen final. Entonces, nosotros no vamos a definir ya mismo una fecha tope para entregar, pero entendamos que va a ser durante la semana de exámenes. Entonces, yo diría que sería prudente planificar este proyecto para los siguientes 12 días hábiles, bueno, 12 días posteriores a la fecha, ¿no es cierto? Es decir, que para la primera semana de marzo o fin de la primera semana de marzo ya deberíamos entregar este proyectito. Ya, profe, gracias. Listo. Entonces, sí, a ver, aquí tenemos un trabajito que si acumulamos o sumamos los tiempos de elaboración, estamos hablando de que nos tomará, preocupándonos del más mínimo de los detalles, unas 4 a 5 horas, no nos toma más. No es tampoco la idea que cojan y lo hagan todo una sola, porque a veces eso puede resultar ser muy cansón.
pero sí que lo planifiquen, que les dediquen un momentito en el día a día y que vayan avanzando progresivamente y con eso lleguen con un buen margen de tiempo al día de la entrega. Apenas tengamos establecido una fecha tope de entrega, pues tengan la seguridad que yo les haré saber. Estamos entonces claros, estimados estudiantes, con lo visto el día de hoy y con las tareas que tenemos de aquí en adelante. Sí, comprendido. Chévere. Bueno, entonces eso es todo por la clase de hoy. Pienso yo que si no hay más consultas podemos dar por terminada la sesión. Yo les estaré enviando la información que les he comentado en la brevedad posible. Estamos nada más editando justamente este archivo en el que definimos qué pieza va a trabajar cada uno de ustedes. Estamos tratando de buscar un buen universo de piezas que conserven el mismo grado de dificultad para que el trabajo no sea injusto y a algunos les toque una pieza más pesada y elaborada que otra. Entonces, les agradezco mucho su presencia por el día de hoy. La clase del día de hoy estará siendo subida tan pronto como termine de editarse desde Zoom. Y bueno, pues quedo siempre pendiente, atento y solícito a responderles cualquier incertidumbre que vayan obteniendo a medida de que hagan el avance de esta tareita. Se contactan nomás conmigo y estamos resolviendo cualquier duda. Un feliz fin de semana para todos, éxitos en sus labores, en sus ocupaciones y un gran abrazo para todos. Nos vemos el próximo día jueves. Sí, Pau, ¿tenía alguna duda? Sí, profe, disculpe, es que no tenía su contacto y yo estaba enferma, estaba con permiso. Entonces no le pude enviar los deberes la semana anterior. El examen sí le envié y, o sea, avancé a ver todos los videos y todo eso y no le envié los deberes. Entonces no sé si podría enviarlos. O sea, ya tengo hechos, pero no le he enviado. Entonces no sé si podría entregar. Sí, Paola, justamente habíamos mencionado bien que me lo consulta para repetirles. Voy a subir también el día de hoy, eso sí es segurísimo que les subo el día de hoy, es un Excel, un archivo de Excel que le pondremos de nombre notas o algo por el estilo para que ustedes vean justamente qué nota yo no he subido porque a lo mejor no he recibido todavía uno u otro deber. Ustedes revisen qué deber es el que les falta y si lo tienen hecho, envíenlo, lo calificaremos en la brevedad posible y si no lo tienen hecho, bueno, pues tenemos una semana entera prácticamente para igualar ese trabajo, enviarlo y poder tener ese aporte y no quedarnos con notas menos que pueden llegar a jugar un rol importante en su rendimiento general y final de esta cátedra. Ya, profe, gracias. No tiene de qué, Pau. Bueno, pues, estimados, eso sería todo por el día de hoy. Un gran abrazo, un buen fin de semana y nos estamos contactando para cualquier consulta que tengan. Que se pasen muy bien el fin de semana. Hasta luego. Igual, muchas gracias. Hasta luego. Pasen muy bien.